Hola a todos, amantes del romance y las historias que tocan el alma. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado los corazones de muchos, una narración de amor que trasciende lo común, que se siente tan real como el aire que respiramos. Vamos a explorar la conexión única e inigualable entre Halil Ibrahim y Esla. Prepárense para un viaje emocional, porque este amor, créanme, es algo que merecemos conocer. Y si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hablar de Halil Ibrahim y Esla es hablar de esas almas que parecen haber nacido para encontrarse, de esos lazos que se forjan no solo en la piel, sino en lo más profundo del espíritu. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, se hizo evidente que no era un encuentro cualquiera. Había una chispa, una resonancia, algo que los hacía mirarse y reconocerse de una manera que desafía la lógica. Es ese tipo de conexión que te hace pensar que el destino, o quizás una fuerza mayor, orquestó cada detalle para que estuvieran juntos. Podríamos empezar por los inicios de su historia, esos primeros instantes cargados de una tensión palpable, de una curiosidad que se convertía en fascinación. A menudo en las relaciones hay un periodo de tanteo, de descubrir al otro poco a poco. Pero con Halil Ibrahim y Esla, fue diferente. Fue como si de repente el mundo se detuviera y solo existieran ellos dos, conociéndose de una manera acelerada, intensa, casi predestinada. Sus miradas se cruzaban y en ellas se leía un lenguaje no verbal, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Recuerdo especialmente esos momentos de duda, de incertidumbre, porque incluso el amor más puro enfrenta sus desafíos. Pero lo que siempre admiré de ellos es cómo, a pesar de las adversidades, de los miedos que pudieran surgir, su conexión se fortalecía. No se trataba de negar los problemas, sino de enfrentarlos juntos, apoyándose mutuamente, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para demostrar la solidez de su vínculo. Halil Ibrahim, con su carácter, a veces reservado, a veces protector, encontraba en Esla una luz, una calma, una comprensión que quizás no sabía que necesitaba. Y Esla, con su fuerza, su dulzura y su determinación, veía en Halil Ibrahim un refugio, un compañero que la entendía sin tener que explicarlo todo. Lo fascinante de su relación es la autenticidad que proyectan. No intentan ser algo que no son. Se muestran tal cual son con sus virtudes y sus imperfecciones, y precisamente en esa vulnerabilidad radica la belleza de su amor. Es un amor que se nutre de la aceptación, del respeto, de la admiración mutua. Halil Ibrahim admira la resiliencia de Esla, su capacidad para sonreír incluso en los momentos más difíciles, su optimismo contagioso. Y Esla, a su vez, se siente atraída por la nobleza de Halil Ibrahim, su sentido del deber, su profunda lealtad. No podemos olvidar la química que emana de ellos. Es algo que se percibe en cada gesto, en cada roce de manos, en la forma en que se miran. Esa electricidad que recorre el ambiente cuando están cerca, esa atracción magnética que los une. Es una de esas cosas que no se pueden fingir, que nacen de una conexión genuina y profunda. A veces en la vida encontramos a alguien con quien simplemente encajamos, y con Halil Ibrahim y Esla, ese encaje es perfecto, como dos piezas de un rompecabezas que se complementan a la perfección. Piensen en la evolución de su relación. No se han quedado estancados en la fase inicial del enamoramiento. Han crecido juntos, han aprendido el uno del otro, han construido un futuro compartido basado en la confianza y el compromiso. Su amor no es una llama fugaz, sino un fuego que arde con intensidad, pero también con una calidez constante que ilumina sus vidas. Han aprendido a comunicarse de una manera íntima, a leer las emociones del otro con solo una mirada, a anticipar sus necesidades. Y es precisamente esa profundidad lo que los hace inigualables. No se trata solo de romance, aunque el romance esté presente y sea hermoso. Se trata de una amistad profunda, de una complicidad que va más allá de lo romántico. Se apoyan en sus sueños, celebran sus éxitos y consuelan sus fracasos. Son el equipo perfecto, la fuerza que se impulsa mutuamente hacia adelante. Además, su amor no solo los impacta a ellos, sino que también irradia hacia quienes los rodean. Verlos juntos, la forma en que se cuidan, la manera en que se defienden el uno al otro, inspira a quienes tienen la suerte de presenciarlo. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que esas conexiones especiales son posibles. A lo largo de su historia, hemos sido testigos de momentos de gran alegría, de risas compartidas, de sueños que comienzan a tomar forma.
Y también hemos visto cómo han afrontado juntos las tormentas, cómo se han aferrado el uno al otro cuando el mundo exterior parecía querer separarlos. Su resiliencia ante la adversidad es un testimonio de la fuerza de su amor. No se rinden fácilmente, no se dan por vencidos ante las dificultades. Se levantan, se limpian el polvo y siguen adelante siempre juntos. La manera en que Halil Ibrahim demuestra su amor es a través de sus acciones, de su protección, de su deseo de asegurar el bienestar de Esla. No siempre necesita palabras grandilocuentes, su presencia, su apoyo incondicional, son suficientes para transmitir la profundidad de sus sentimientos. Y Esla, con su corazón abierto y su espíritu generoso, le devuelve ese amor con una devoción y una comprensión que son igualmente conmovedoras. Lo que hace que su conexión sea tan especial es la vulnerabilidad que comparten. Se atreven a mostrarse tal cual son, sin máscaras, sin pretensiones. Saben que en el otro encontrarán un refugio seguro, un lugar donde ser verdaderamente ellos mismos. Esa confianza mutua es la base de su amor duradero. No temen ser heridos porque saben que el otro los cuidará, los protegerá y los amará incondicionalmente. Y para aquellos que han seguido su historia de cerca, se darán cuenta de que su amor no es estático. Evoluciona, se fortalece con el tiempo, se enriquece con cada experiencia vivida. No se trata de un amor pasional e inmediato que se apaga con el tiempo, sino de un amor profundo y arraigado que florece y crece, como un árbol cuyas raíces se hunden cada vez más en la tierra. Su conexión es un ejemplo de cómo dos personas pueden complementarse, no solo en sus fortalezas, sino también en sus debilidades. Se cubren mutuamente, se ayudan a crecer, se inspiran a ser mejores. Es un amor que no solo se trata de recibir, sino también de dar, de sacrificar, de poner al otro por encima de uno mismo. En definitiva, el amor de Halil Ibrahim y Esla es un faro de esperanza, una demostración de que las conexiones auténticas y profundas son posibles en este mundo. Es una historia que nos recuerda la importancia de la empatía, del apoyo mutuo y de la aceptación incondicional. Es un recordatorio de que cuando encontramos a esa persona especial, el mundo se vuelve un lugar más brillante, más seguro y lleno de posibilidades. Su amor es una sinfonía de almas, una melodía que resuena en el corazón de quienes creen en la fuerza del amor verdadero. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por la conmovedora historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado la esencia de su conexión única e inigualable, destacando la autenticidad, la profundidad y la fuerza que los une. Hemos visto cómo su amor ha florecido a través de la adversidad y cómo se ha convertido en un ejemplo inspirador para muchos. Son dos almas que se encontraron y en ese encuentro crearon un vínculo que trasciende lo ordinario, un amor que es a la vez apasionado y sereno, desafiante y reconfortante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber sus impresiones. ¿Qué es lo que más les ha conmovido de la relación de Halil Ibrahim y Esla? ¿Hay algún otro amor de ficción que les haya inspirado de manera similar? Déjenme saber todo en la sección de comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta hermosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo.